Motor de arranque tipo 2. Necesitarás de una prensa de banco, mordazas metálicas, soporte de madera con corte en V, tablilla de madera, gancho de alambre en forma de L, 2 destornilladores de pala, juego de llaves combinadas. Botadores calibrados, extractores de bocinas, martillo para mecánico, alicate universal, alicate de punta, cubeta plástica, paño esterilizado, gasolina blanca y grasa fibrosa. Antes de empezar a desarmar el motor de arranque, recuerda que debes limpiarlo externamente con un trapo humedecido en gasolina. Llévalo a la prensa de banco. Lo colocas verticalmente, presionándolo por la cubierta del engranaje de acoplamiento. Toma un destornillador plano y afloja el tornillo de fijación que sujeta la faja a la carcasa. Retírala y la colocas en el banco de trabajo. Desmonta la tapa que cubre la palanca de desplazamiento y la empacadura que se encuentra entre la tapa y la carcasa. Seguidamente, retira con la mano la cinta de tirro que cubre las ventanillas de acceso a las escobillas. Con la ayuda del gancho en forma de L, ala el resorte que mantiene pegadas a las escobillas al inducido. Y con el alicate de punta, tira del cable de la escobilla hasta sacarla de su alojamiento. En la misma forma, procede con el resto de las escobillas. Ahora toma una llave combinada de 7/16. Procede a desmontar la tapa de la carcasa. Afloja en forma alternada los tornillos que la unen a la cubierta del engranaje de acoplamiento. Termina de aflojarlos con la mano y los extraes. Asimismo, retira la tapa y la arandela aislante que está en la punta del eje del inducido. Ahora, afloja las quijadas de la prensa.
Posiciona de nuevo el motor de arranque, pero en posición horizontal. Retira la cubierta del engranaje de acoplamiento, cuidando que no se caiga el resorte de retorno de la palanca de desplazamiento. Retira el pasador de sujeción de la palanca. La palanca y el inducido. Retira de la prensa la carcasa. Coloca las mordazas y fija el inducido por la armadura. A continuación vas a desmontar el engranaje de acoplamiento de la siguiente manera. Retiras la arandela de fricción del eje del inducido. Con la ayuda de un alicate universal, retiras la arandela tope. Finalmente, retira el engranaje de acoplamiento y desmonta el inducido de la prensa. Ahora, coloca la cubierta del engranaje sobre la tablilla de madera y con un botador calibrado lo introduces en el orificio de la bocina a fin de extraerla. Con un martillo, golpéalo suavemente hasta que salga la bocina. De inmediato, sin apretarla demasiado, fija la tapa en la prensa y procede a desmontarle la bocina. Para ello, toma el extractor de bocina apropiado. Asegúrate de que esté cerrado por completo e introdúcelo. Con una llave fija de 11-16, apriétala hasta que quede fijo dentro de la bocina. Gira la manilla hasta que el tornillo llegue al tope del alojamiento. Con un poco más de fuerza, finalmente la bocina saldrá. Desmonta la tapa de la prensa. Fija en ella el extractor con la bocina. Y con la ayuda de un alicate universal, procede a separarlos. Colócala junto a las demás piezas en el banco de trabajo. El siguiente paso es limpiar los componentes del motor de arranque. Recuerda que no hay un procedimiento establecido para ello, pero se recomienda comenzar por los que están menos sucios.
que están limpios, procedes a armarlo. Lo primero que debes hacer es montar la bocina de la cubierta del engranaje de acoplamiento. Luego, coloca las mordazas en la prensa y procede a montar la bocina de la tapa. Fíjala por la parte que sirve de alojamiento a la bocina. La introduces y alineas en la entrada del orificio de alojamiento. Con el botador calibrado y el martillo, llévala a su lugar. Retira la tapa de la prensa y fija el inducido para montar el engranaje de acoplamiento. Antes, aplica un poco de grasa fibrosa a lo largo del eje del inducido, donde insertas el engranaje de acoplamiento. Haz esto cuidando que el piñón quede orientado hacia la punta del eje. Seguidamente, con la ayuda de un alicate universal, inserta el anillo retenedor en la ranura del eje. Introduce la arandela de fricción. Retira de la prensa el inducido y coloca la carcasa. Toma el inducido e introdúcelo en ella por el extremo opuesto donde van situadas las escobillas. Inmediatamente, coloca la palanca de desplazamiento, teniendo cuidado que las ranuras de la horquilla de la palanca queden acopladas a las pestañas que sobresalen del engranaje de acoplamiento. Introduce el pasador de sujeción a través de sus orificios respectivos. Ahora procede a acoplar la cubierta a la carcasa. Haz que la punta del eje del inducido coincida con el orificio de la bocina, que el resorte de retorno coincida con la palanca de desplazamiento y que la guía de la cubierta coincida con la ranura de la carcasa. Mientras mantienes presionada la cubierta contra la carcasa, voltea el motor de arranque. Lo fijas a la prensa por la cubierta. E introduces la arandela en la punta del eje. Toma la tapa, aplicas un poco de grasa fibrosa y la acoplas a la carcasa, haciendo que la guía de la tapa acople con la ranura de la misma.
introduce los 2 tornillos pasantes a través de sus orificios hasta que enrosquen en la cubierta. Toma una llave combinada de 7/16 y los aprietas alternadamente. El próximo paso es montar las escobillas en la carcasa. Para ello, sostienes una de las escobillas con un alicate de punta, mientras que con el gancho en forma de L alas el resorte. Luego llevas la escobilla a su alojamiento y la liberas para que se apoye en el conmutador del inducido. De esta misma forma, procede con las 3 escobillas restantes. Ten cuidado que los cables de estas no rocen con el inducido, ni con las paredes internas de la carcasa. Ahora, cubre con la cinta de tirro las ventanillas de acceso a las escobillas. Coloca la empacadura alrededor de la palanca de desplazamiento. La tapa de la palanca, ejerciendo presión sobre ella, y la faja protectora de las escobillas alrededor de la carcasa. Finalmente, aprieta el tornillo con el destornillador de pala. Y con la demostración de este último procedimiento, hemos concluido otro programa de la serie Electricidad del Automóvil. Te invitamos a nuestro próximo programa, en donde demostraremos un tercer modelo de motor de arranque. Al igual que en los 2 motores de arranque vistos anteriormente, para el desmontaje y montaje de este nuevo modelo, debes fijar el vehículo sobre soportes. En el programa de hoy, demostraremos el desarmado del mismo, así como la revisión del automático, el cual se encuentra incorporado al motor de arranque.
el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INCE, presenta Motor de arranque tipo 3, primera parte. Para el desarmado de este motor, necesitas de una prensa de banco, mordazas metálicas, soporte de madera con corte en V, una tablilla de madera, una cubeta de plástico, un juego de llaves combinadas, destornilladores planos, alicate expansor, alicate universal, un martillo plástico, botadores calibrados, un extractor de bocina, un trapo esterilizado y gasolina blanca. Antes de proceder a desarmar el motor de arranque, debes limpiarlo con una brocha y gasolina blanca. Luego lo secas con un trapo esterilizado. Fíjalo en la prensa en posición vertical por la cubierta del engranaje de acoplamiento. Ahora toma una llave combinada y aflojas los dos tornillos pasantes que fijan la tapa a la cubierta. Los extraes, al igual que la tapa y el inducido. A continuación, debes desmontar la carcasa. Inclínala hacia atrás, lo que te dará acceso a las escobillas. Toma un destornillador plano y procede a aflojar el tornillo que fija las escobillas a las bobinas de cante. Retíralo y con él la carcasa. Para desmontar la placa portaescobillas, toma un destornillador de pala. Afloja el tornillo que fija la placa a la cubierta del engranaje de acoplamiento y retíralo con la mano. Ahora, extraes la placa portaescobillas de la cubierta. Observa que con ella sale también la bobina del automático. Después, extraes el resorte de retorno. El núcleo del automático de arranque y la arandela retenedora de las escobillas. Para desmontar el engranaje de acoplamiento, fija la cubierta en posición horizontal. Por la parte que le sirve de alojamiento a la bobina del automático. Con un destornillador plano, palanquea la tapa que cubre el engranaje de acoplamiento y retírala. Extrae el retén anterior que se encuentra en el engranaje de acoplamiento, el cual le sirve de tope al engranaje reductor. Toma un alicate expansor punta curva de 1.32.
Coloca sus puntas en la abertura del retén posterior. Ábrelo a la vez que desplazas hacia adelante el eje del engranaje y el retén se desacople de la ranura. Extráelo. Asimismo, el eje del engranaje de acoplamiento. El engranaje de acoplamiento y el engranaje reductor. Para desmontar la palanca de desplazamiento, toma un alicate universal. Enderezas la punta de la cupilla pasador. Alas y extraes por el extremo contrario a sus puntas. Por último, extraes la palanca de desplazamiento y retiras el conjunto de la prensa. Coloca la cubierta del engranaje de acoplamiento en la tablilla de madera. Con un botador calibrado y un martillo, procede a extraer las 3 bocinas que se encuentran en ella. Fijas la tapa delantera en la prensa, sin apretarla demasiado. Toma un extractor de bocina. Asegúrate que esté cerrado por completo e introdúcelo en la bocina. Apriétalo con la ayuda de una llave fija hasta que quede firmemente enroscado. Haz girar la manilla hasta que el tornillo llegue al tope del alojamiento. Con un poco más de fuerza saldrá la bocina. Retira la tapa de la prensa y fija el extractor por el hexágono. Con un alicate universal, procede a separar la bocina.
Una vez separada, retira el extractor de la prensa y coloca el automático de arranque, a fin de revisar el estado en que se encuentra la placa portaescobillas, el tornillo y la arandela de contacto, ya que si alguno de estos elementos está dañado, se procederá a reemplazarlo. Para ello necesitarás de un soldador tipo pistola, un auxiliar de luz, un alicate de punta recta y un rollo de estaño. Para desmontar la placa portaescobillas y el tornillo de contacto, tomas una llave combinada y aflojas la tuerca de fijación del terminal S. Retírala. Enchufa el soldador al auxiliar de luz. Acciona el interruptor del soldador. Coloca la punta sobre el entorchado del hilo de cobre hasta que se funda el estaño. Con la ayuda del alicate de punta vas desentorchando el hilo, teniendo la precaución de no apartar la punta del soldador del área. Así liberas el hilo de la lámina de conexión. Una vez liberada, apagas y retiras el soldador. Endereza cuidadosamente el alambre hasta que quede en posición vertical. Separa la placa portaescobillas de la bocina del automático. Y con la ayuda de una llave combinada, afloja la tuerca del tornillo BAT. Retira la tuerca. La arandela y el tornillo de contacto dañado. Ahora extraes de la bobina del automático el conjunto formado por la arandela de contacto, arandela aislante, resorte de retorno y el eje. Desmonta la bobina de la prensa y fija el conjunto por la arandela de contacto. Introduce la punta del destornillador plano en una de las espiras del resorte amortiguador. Comprímelo hacia la arandela de contacto y retira el aro retenedor. El resorte retenedor, la arandela aislante, el eje, el resorte de retorno y la arandela aislante pequeña. Por último, desmonta de la prensa la arandela dañada. De esta manera,
hemos concluido otro programa de la serie Electricidad del Automóvil. Te invitamos para nuestro próximo programa, donde veremos el reemplazo de la arandela de contacto de la placa portaescobillas y el armado del motor de arranque. En el programa anterior, demostramos el desarmado del motor de arranque tipo 3 y de su automático. Se revisaron las condiciones en que se encontraban la arandela de contacto y el tornillo BAT. Durante el programa de hoy, verás el reemplazo de algunos de los elementos del automático y el armado de este motor de arranque. El Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INCE, presenta Motor de Arranque Tipo 3, segunda parte. Fija entre las quijadas de la prensa la nueva arandela de contacto. Introduce a través de la arandela el conjunto formado por el eje, el resorte de retorno y la arandela aislante pequeña. Inserta en el eje la arandela grande, de tal forma que el saliente que presenta acople en el orificio de la arandela de contacto. Luego, el resorte amortiguador. Inserta a presión el anillo retenedor en la ranura ubicada en el eje. Y retira el conjunto de la prensa. A continuación, fija en la prensa la bobina del automático de arranque. Introduce el conjunto arandela de contacto. Monta el tornillo de contacto nuevo en la placa portaescobillas. Introduce el hilo alambre de cobre a través del orificio de la placa, lo que permitirá que la misma se deslice hasta la bobina del automático. Ahora, inserta el terminal S por el orificio de la placa portaescobillas, haciendo que la guía de la placa coincida con la ranura que presenta la bobina del automático. Coloca la tuerca que lo fija y con una llave combinada, ajústala. Con el alicate de punta recta, lleva el hilo de alambre de cobre a la base y procede a entorcharlo en forma helicoidal. Toma el soldador. Calienta el área donde entorchaste el alambre. Acerca el estaño y lo fundes.
Cuando el área esté suficientemente recubierta, retira el soldador y el estaño. Procedamos ahora a armar el motor de arranque. Comienza colocando la cubierta del engranaje sobre la tablilla de madera, a fin de montar las 3 bocinas. Lleva la primera a la entrada de su alojamiento. Coloca el botador sobre la bocina y con la ayuda del martillo golpéalo suavemente hasta que calce en su alojamiento. De la misma forma, procede con el resto de las bocinas de la cubierta. A continuación, coloca la tapa delantera en la prensa de banco. Con la mano introduces y alineas la bocina. Con la ayuda de un botador y un martillo, introdúcela en su alojamiento. Baja la tapa de la prensa y fija la cubierta del engranaje de acoplamiento. Ahora procede a montar la palanca de desplazamiento. Disponla en forma tal que sus topes coincidan con los orificios por donde va a pasar la cupilla. Con el alicate unes y presionas ligeramente las puntas de la cupilla. Insértala por medio de los topes que presenta la palanca e introdúcela por los orificios, teniendo cuidado que las 2 puntas penetren a la vez. Finalmente, con un alicate universal, dobla la punta más larga de la cupilla, con lo que impedirás su desplazamiento. A continuación, coloca dentro de la cubierta el engranaje de acoplamiento. Haz que la pieza de plástico se acople en los brazos de la palanca. Ahora coloca el engranaje reductor. Mientras lo mantienes sujeto con una mano, con la otra introduces el eje de acoplamiento por su orificio, procurando que la punta quede a medio centímetro aproximadamente del orificio de alojamiento de la bocina de la cubierta. Luego, inserta la arandela de fricción en el eje del engranaje de acoplamiento. Toma el alicate expansor y con él abre las puntas del retén posterior.
Insértalo en el eje del engranaje hasta 6 milímetros aproximadamente. Ahora insertas la otra arandela de fricción. A continuación colocas el retén anterior en el eje. Con un destornillador plano, presiónalo para que se acople en su lugar. Con el martillo plástico, golpea el extremo del eje del engranaje de acoplamiento hasta que el retén posterior y anterior calcen en su ranura. Aplica un poco de grasa fibrosa a todo el engranaje. Coloca a presión su tapa protectora. Sigamos con el montaje de la placa portaescobillas. Fija la cubierta en posición vertical. Coloca el núcleo al automático de arranque, procurando que la ranura acople en la palanca de desplazamiento. Luego, coloca el resorte de retorno dentro del núcleo del automático de arranque. Inserta la arandela retenedora de las escobillas en la placa. Y después, coloca la placa portaescobillas de tal forma que el núcleo del automático penetre en el cuerpo del mismo. Con un destornillador plano, ajusta el tornillo que fija la placa portaescobillas a la cubierta del engranaje. Ahora corresponde montar la carcasa sobre la cubierta. Inclínala parcialmente e introduce el tornillo que fija las escobillas a las bobinas de campo. Ajústalas con un destornillador plano y procede a centrar la guía de la carcasa en la ranura que presenta el portaescobillas.
Ahora procede a colocar el inducido. Aplica un poco de grasa fibrosa en la punta del eje e introdúcelo en el alojamiento de la cubierta. Aplica grasa fibrosa a la bocina de la tapa. La montas. Inserta los 2 tornillos pasantes. Ajustalos con una llave combinada. Con esta operación concluimos otro programa de la serie Electricidad del automóvil, motor de arranque tipo 3.